Audiolibro. Rociana, Memorias de los 60 y 70. Autor, Juan Ramírez Almanza. Capítulo 2. El Colegio de la Fuente Nueva. 23 minutos de audio. Capítulo 2. El Colegio de la Fuente Nueva, las primeras letras, los amigos, los juegos. Normalmente en aquellos años las primeras experiencias escolares eran las llamadas migas. Improvisadas escuelas en casas de particulares no oficiales que las atendían normalmente por personas mayormente de avanzada edad. Se llevaban a los niños de corta edad, 3, 4, 5 años, para iniciarse en la escritura y lectura preparándose para la entrada en los primeros ciclos escolares, a veces para dejar tranquilas a las madres en sus quehaceres de la casa. Yo no pasé por esa fase preescolar, de las migas, y, parvulario. Pero sí recuerdo la miga o clase particulares de permanencia, que estaba en la casa de José María Padilla, Pincho, y Teodora Bando en la calle San Antonio, la de Florencia en la calle Lep. Anto, que en algunas ocasiones llevaba a mi primo menor Antoñito, Lola, la mujer del maestro José Infante en la calle Amargura, donde mi madre llevaba a mi hermano. Recuerdo que cada niño se llevaba su propia sillita pequeña de Enea, una pizarra, pizarrín y una tiza blanca de casa, únicos materiales para aprender a escribir las muestras de letras y números que ponían. Colegios privado, permanencias y migas en los años 1960 a 1970. Miga de Doña Lola, calle Amargura. Miga de Florencia, calle Lepanto. Miga de Rosario, calle Socorro. Miga de Rufina, calle Orozco con Carril de los Moriscos. Miga de Emilia, calle Orozco. Miga de Remedios Villarán, calle Orozco. Miga de Ana Mari, Niño Macarito, calle Teresa. Miga de Maribel, Patricia, calle Cabrero, Ramón y Cajal. Miga de Socorrito, calle Sevilla. Miga de Carmelita Gil, calle Sevilla. Miga de la Monja, calle Carril de los Moriscos. Miga de la Sevillana, calle Ramón y Cajal con San Antonio. Miga de Bigotito, calle La Fuente. Miga de Higuerita, calle Santa Bárbara. Colegio Privado Feliciana, calle Amargura con Hinojos. Clases particulares Diego Rosenda. Calle Escondía. Clases particulares José María, Pincho, calle San Antonio. Clases particulares Parra, calle La Fuente. Clases particulares Encarnación Mojarro, calle Hinojos. Clases particulares Josagasta, calle Hinojos. Mi primer contacto con el colegio, la Escuela Nacional como se le llamaba, con los niños de mi entorno y de otros barrios fue en el curso 1964 a 5. 6 años tenía y con ciertas dificultades para independizarme de la presencia de mi hermano que me tuvo que aguantar casi todo mi primer curso llamados entonces grados, distribuidos en primer, segundo y tercer, junto a la banca, pupitre, de su clase continua a la mía. Más viendo aquella disciplina de los adultos, pedagogos, con unos miedos casi continuo. En aquella nueva experiencia donde tantos niños se reunían a la vez jugando por todas partes. Sí, solo niños, pues con el régimen dictatorio se suprime la educación mixta por razones de moralidad. Ya en 1970 la Ley General de Educación se implantó el nuevo sistema donde se dividía en 8 cursos, la llamada y desaparecida EGB, Enseñanza General Básica. Realicé mis primeros contactos y aprendizaje escolares en los colegios de la Fuente Nueva, actual Colegio San Sebastián, entre las calles Balmes, Maestro Pérez Toro, Fuente Nueva y Camino de Monte Alto. Era mi primer maestro, José Infante, que, a pesar de sus dormilonas etílicas, nos enseñó combinar y leer las primeras letras, los números con sus sumas y resta en aquellas frías clases con escasos muebles. Sentados en unas bancas de madera de 2 plazas con asientos abatibles, tablero inclinado con 2 orificios para los tinteros, los palilleros, plumillas y una alargada ranura en la parte superior del tablero para sujetar estos útiles junto a los lápices, rotuladores y primeros bolígrafos, Bic. Una rejilla para apoyar los pies protegía del frío suelo de las primeras losas hidráulicas de cemento y arena. Abajo del tablero teníamos un hueco para guardar los libros, los bolsos de tela, cartera de cuero, y las primeras que se introducían de materiales plásticos. provistos de una pizarra de piedra con marco de madera con su correspondiente pizarrín.
cuaderno de 1 y 2 rayas, rubio, el baulito, estuche de madera, para el lápiz de grafito, los olorosos borradores Milán, sacapuntas para aprovechar al máximo los lápices que los Reyes Magos siempre se acordaban. La cartilla, cuadernos de problemas rubio para operaciones y ejercicios de matemáticas y caligrafía. Caja de colores alpino, el imprescindible e obligatorio catecismos, el lápiz con la chuleta de la tabla de multiplicar impresa y la enciclopedia Álvarez. Sobre una tarima, se elevaba la mesa del maestro para observar mejor a los niños. Detrás de esta, en la pared central, la omnipresente foto del dictador, un crucifijo y otra del falangista. En un lateral un pequeño armario y en paredes laterales algunos mapas físicos y políticos de España y la gran pizarra negra de piedra con las tizas blancas y borrador de madera y lana. No me acuerdo que te mandara a borrar la pizarra como un castigo, o las borraba los empollones de turno. En invierno algunos maestros mandaban a los niños para que les encendiera las copas de cisco, braseros, que tenían debajo de su mesa. Se propugnaba una enseñanza cuyos principios educativos básicos eran el dogmatismo y el memorismo, y siempre bajo una fuerte disciplina en el aula, basada en el principio de autoridad del maestro. Prevalecían los valores religiosos y patrióticos. La religión católica se identifica con el nuevo Estado después de los cambios progresistas que hizo la Segunda República y se impone como obligatoria, impregnando toda la vida del alumno dentro y fuera de la escuela. También debía impregnarse la mente del niño de un intenso patriotismo, cantos, himnos, subida de la bandera. Y todo ello exaltando los valores castrenses de la Nueva España, disciplina, valor, jerarquía, sacrificio, servicio. Se impone una rígida censura en los libros de texto y se suprime la libertad de cátedra del profesorado. El maestro debía estar al servicio de la ideología. Los cantos falangista estaban aún muy presente. Los niños antes de entrar en las clases, como niños, no paraban de jugar y corretear por el patio del recreo. Al toque de la sirena y a la orden de algunos autoritarios maestros con voz enérgica, se rompía el bullicio y se formaba en columna de 2 a 4 filas antes de entrar en las aulas. Juntando el filo de los dedos de la mano izquierda con el hombro del delante y luego con el brazo derecho levantado levemente hacia arriba, saludos fascista, cantábamos el aprendido y obligatorio, cara al sol, a la vez que se izaba la bandera nacional en el patio. Sin tener la menor idea de por qué había que cantar y hacer tales cosas disciplinarias, y cuidadito quien no cantara o movía solo la boca. Una vez cumplido aquel acto marcial y patriótico, entrábamos siempre en formación a las diferentes aulas. Con la enseñanza fascista y clerical, otra obligación antes de sentarse en las bancas, era rezar el imprescindible Padre Nuestro, Ave María, Credo. De todas estas disciplinas nos enteramos más tarde para qué valían, para nada, solo la obediencia y manipulación y adoctrinamiento de las masas. El maestro antes de comenzar la clase, leía por orden alfabético los nombres de los niños, teníamos que contestar, presente. Según el despiste del maestro, recuerdo algunos niños contestaba presente en la ausencia de sus amigos, con las consecuencias que también lo expulsaba de la clase si te pillaban y el castigo físico. La letra con sangre entra, era el dicho y hecho popular en aquellos años. Una enseñanza en que se potenciaba más el aprendizaje del memorismo que la inteligencia. Los castigos físicos estaban a la orden del día, eran el recurso habitual para provocar el cambio de comportamiento. La falta de respeto, la indisciplina o la desobediencia se curaban momentáneamente con un bofetón. En la clase estaba prohibido hablar, jugar y preguntar, una pedagogía del silencio y obediencia. Las voces de algunos maestros estallaban a la más mínima conducta de desobediencia que cometieras en clase. La larga regla milimétrica de madera era uno de los elementos de tortura más utilizado. Te obligaban con las palmas de las manos abiertas o cerrada con las puntas de los dedos hacia arriba para recibir los reglazos hasta enrojecer, a veces simplemente por no saber o equivocarte con la tabla de multiplicar. Castigos soportando el tremendo dolor de rodillas y brazos en cruz debajo de la pizarra hasta la hora del recreo, bofetadas a la más mínima. Un que otro, reglazo, y tirones de orejas me llevé, pero presencié escenas de castigo a niños más problemáticos con llantos y lágrimas en los ojos, el dolor de los castigos y las burlas de los mismos compañeros, que algunos maestros, no todos, en su mayoría llevaba a cabo con dureza y crueldad.
Los niños que iban con suciedad eran expulsados. La disciplina era dura, que los niños, más que niños éramos soldados en miniatura. Era una enseñanza pedagógica agresiva por parte de los profesores, maestros y la aceptación de las familias para formar a hombres y mujeres violento/diagonales y llenos de rencor, faltos de amor y sentimientos. Esto lo puedo decir con cierta firmeza porque es de los recuerdos presentes que jamás se olvida por los miedos que a veces pasábamos, sometido, como dije, por algunos maestros. Un reconocimiento también para aquellos maestros entrañables, considerados buenas personas, con dotes de enseñanza, amor a su profesión, cariñoso y respetuoso con sus alumnos. Aquí no hago mención de nombres para no ofender y malestar de sus familias, queda en la memoria de cada alumno de aquella generación del 60, 70. Recuerdo mis inicios en segundo grado, lo que me costó asimilar y diferenciar entre las vocales y consonantes. Las asignaturas eran fragmentadas en diferentes materias con puntuaciones en 3 trimestres. Materias instrumentales que se componía en lectura, escritura, dibujo y cálculo. Materia formativa con religión, geografía e historia, lengua, matemáticas, unidades didácticas, formación del espíritu nacional y educación física. Materias complementarias con ciencias naturales, trabajos manuales, prácticas, taller y formación para el hogar. Hábitos con deberes, conductas, puntualidad y aseo. Con la introducción del estudio de lenguas extranjeras en los colegios, siendo el inglés y el francés los idiomas preferentes, y se les daban a elegir al alumnado. Recuerdo que opté por el francés. Asignatura que la impartía don Segundo Domínguez. Lo poquito de francés, que es nada, lo aprendí de él en un único curso, quizás tercero de EGB, que lo tuve de maestro, en los colegios públicos, San Bartolomé de los Portales. Nos obligó a comprar un diccionario de español a francés. Los horarios eran de mañana y tarde. Por las tardes, se estudiaba las asignaturas menos pesadas como unidades didácticas y deberes que hasta que no se terminaba no te dejaban salir. Los sábados por las mañanas las actividades eran meramente lectiva y religiosa, rezar el rosario y explicaban el Evangelio. También recordamos aquella ayuda de leche en polvo, mantequilla y queso por los problemas de alimentación que padecían muchos niños españoles. Ayuda de los americanos, posiblemente para congraciar los acuerdos de las bases militares que se establecieron en el territorio. Lo gestionaba UNICEF y distribuía Cáritas. Según cuentan, se repartía con ciertos criterios donde se beneficiaban algunos más que otros. El queso y la mantequilla no los recuerdo. Esta leche tenía un sabor extraño, era algo novedoso, sin comprender muy bien cómo se convertía en leche con dos elementos, una sustancia sólida en polvo y agua. En fila, orden y en silencio por clases nos la daban por las tardes. En una bolsita de tela que llevábamos desde casa un vasito pequeño de aluminio, en un papel de estraza una mezcla de azúcar y colacao para quitar un poco aquel sabor. Esto fue hasta principios de los 60, luego más adelante nos daban unas botellitas de 1/4 litro selladas con una especie de letile de papel de aluminio que se quitaba con las manos. Esta leche, si sabía a leche, se tomaba directamente de la botella, creo recordar que era de la marca Cunha. Cuando escuchábamos aquella sirena que se activaba desde el despacho del director, don Ricardo por aquellos años, a las 11 de la mañana la esperada salida al recreo, era una algarabía, jolgorio y chillería de niños corriendo por los pasillos del porche y patio recreo. Por todas partes, eran los mejores momentos del día, así como la de la salida para casa. Aquí se jugaban a muchos juegos, el más popular era las bolas, la piola, al trigomolino, y muchos más juegos de colegio y calle que más adelante intentaré describirlos con el mayor detalle. Un sonido que me recuerda las vivencias escolares en el silencio de las clases, era el tintineo de los martillos de la tonelería de Marcelino que estaban al lado de los colegios. Recordando aquellos maestros y maestras nacionales de los 60, 70, algunos los tuve como tutor y más conocidos, hago una breve definición como los observé y recuerdo. Maestros. Ricardo Santamaría. Alto, siempre de negro, pelo blanco. Marcelino. José Infante. Dormidera etílica. Bernardo. Lambreta, cesta y radio. José María de Morón. Espléndido.
Cristóbal Bonachón. Segundo Domínguez Romero. Su bastón francés. José Velasco. Buen maestro, buena gente. Antonio Capado. Antonio Pedraja. Cuadriculado. Luis Tello. Su prensa. Juan Martín Triana. Perfeccionista. Rafael Díaz Lagares. Diego Pérez. Josefco Gómez. Ávila. Manuel Bogado. Diego Parra. Maximiliano Pichardo. El sustituto tolerante. Juan Correas Valladolid, pescaero, sustituto. Alejandro Mora. Ernesto. José Manuel. Francisco Campillo. Francisco Ponce Rubio. Juan Luis. Juan José. Maestras. Victoria Arias. Alicia. Angelines. Fali Hinojosa. Carmen Muriel. Conchita. Charo. Rosario. Encarnación Mojarro. Isabel. Mercedes. Antonia Mora. Ana Mora. Pilar Mosquera. Vicky. Belén. Paquita. Charo García. María José. Como comenté anteriormente, mis maestros desde 1964 a 1970 en este colegio de la Fuente Nueva, con algún margen de error, porque a veces la memoria es débil, fueron: en primer curso José Infante, en segundo Ricardo Santamaría, en tercero Cristóbal y en cuarto José María de Morón de la Frontera. En aquellos años había mucho absentismo escolar, debido que muchos niños/diagonalas ayudaban a sus padres en el campo o en la casa, o simplemente no le daban la importancia de la escolarización. Algunos niños, a veces aprovechando los recreos, se escapaban por los barrotes abiertos del cerramiento, y otros que no estaban escolarizados se colaban para jugar en ese tiempo de recreo. Para ir y volver al colegio teníamos por dos accesos, por la calle Cabreros o San Antonio. Por esta última calle, más cerca, atravesando parte de campos, no aconsejado por mi madre por la temeridad que algunos niños nos podían hacer daño, y menos en tiempo de lluvias por lo intransitables que eran, pero no nos importaba. El colocarse las botas de agua y el impermeable marrón era algo especial y divertido. En vez de saltear, mejor chapotear y andar por charcos de agua y fangos. Cuando los forrajes de la avena, trigos estaban aún verdes, solíamos tirar de los tallos y se extraía de la vaina un canutillo que, cortándolo unos centímetros con los dientes, lo pasamanos por la frente haciendo un signo de cruz para poder pitar introducido dentro de la boca. Le llamábamos pitorrera. En algunas ocasiones teníamos algunos problemas con los guardas de campo: Josefito, Camarones, Moñete, Picaillo. Se escondían dentro del follaje para evitar o denunciar en algunos casos, como me ocurrió a mí y mis amigos Rafael García, Castrón y Luis Gutiérrez, la Cocota. Tuvimos que ir a declarar al antiguo sindicato con una sanción de 500 PTS, que no recuerdo si las pagó mi padre, pero la reprimenda sí nos la llevamos. Todo esto ocurría en los actuales y reformados colegios de la Fuente Nueva en aquellos años, el más próximo a nuestro barrio y calle Las Higuerillas Locas. Ubicado en el inicio del camino Monte Alto. Un vasto edificio blanco de altos techos que se componía de 4 grandes aulas, despacho de dirección y un urinario en la parte derecha del edificio. Una escuela de paredes húmedas y pupitres desvencijados. Delante de las clases una marquesina o porche con cerchas de hierro con decoración circulares, separando este del patio recreo de una hilera de plantas, y un cerramiento por la parte frontal de rejas con barrotes ligeramente decorados. Es lo único que queda de los colegios de la Fuente Nueva, actualmente, Colegio Público San Sebastián. Otros colegios más antiguos ya desaparecidos, como el del Llano, también llamado San Sebastián, destinados a las niñas, actual Centro Médico y Cruz de la calle La Fuente. Otro centro escolar en la parte baja del recinto ferial, Colegio del Barrillo, y en los 70 los colegios de los Portales, Colegio Público San Bartolomé, con 2 secciones para niños y niñas que a partir de estos años se empezaba a impartir clases mixtas, estaban ubicados en el carril de los Moriscos, actual guardería El Principito. Recuerdo que los mayores nos amerrantaban con el tío del saco o el tío de la sangre, que según decían,
solía estar por esta zona de los colegios, llegar a la bodega de Horacio, no estaba en mi zona de juego. Desde casa al colegio y viceversa, era un juego continuo. Delante del colegio en el centro de la calle había una fuente artesiana, la que da nombre al colegio y actual calle Fuente Nueva. Igual que se ha conservado las fachadas de las 3 casas de los maestros, se debía haber hecho con esta fuente, pero las autoridades del principio de los 80 consideraron por necesidad circulatoria de grandes vehículos que era un estorbo o simplemente al dejar de ser útil se eliminó en contra de una oposición sin éxito. Tenemos que tener en cuenta que lo mismo hay personas que quieren conservar, admirar, mantener estos elementos, edificios que son parte del patrimonio arquitectónico de un pueblo, de su cultura, sus costumbres, a otros les importa un bledo, no valora. En una palabra, eso no sirve para nada, se destruye y punto. Sí, se destruyó un símbolo emblemático de Rociana que significó una actividad importante en la extracción de los recursos hidráulicos para el abastecimiento de la población que había en aquellos años. Recuerdo cómo nuestras madres, por la peligrosidad que tenía estas fuentes, nos asustaban con la supuesta presencia de fantasmas y espíritus que había en aquellas pozas artesianas para que no nos acercaremos. Aunque jugábamos alrededor de ella, siempre tuve un respeto a estas fuentes. Una fuente de agua artesana con un grifo de presión metálicos dorado brillante y pulido del roce de tantas manos para llenar los cántaros. Aquí hacíamos la primera parada para beber con el cuidado de las muchas avispas no te picasen. Si estábamos en época de jugar a las bolas, los 5 chinos nos sentábamos en la fuente para echar unas partidas, si estábamos coleccionando estampitas nos intercambiábamos. En esta calle del colegio, por el estrecho acerado con las traseras de las bodegas de Paco Ferraro y Paco López, había una gavia, cuneta descubierta de alcantarillado que se iba profundizando hasta alcanzar más de 1 metro de altura, recorrerla un niño detrás de otro, era una tentación obligatoria. Por la travesía de la calle Cabrero también había entretenimientos y juegos. Primero la carpintería de Manolito la Catricha al principio del 60, luego la de Antoñito el Tiesto. Recoger los restos de maderas para hacer nuestras improvisadas espadas, escudos, cruces y escopetas de goma. Poco más adelante, en la misma calle la carpintería de Pepín Cabrera donde fabricaba los tresillos de Sky. Observaba a los artesanos Manolo Rodríguez, Sanjuanero, Antonio Pinto, José Joaquín Cumbreras y Campito, cómo armaban con gran precisión aquellos 3 elementos de madera, foams de esponja y Sky, clavando clavos sin parar con las primeras pistolas de aire comprimido. Llegábamos regreso del colegio a casa tarde, con alguna que otra reprimenda. Por último, también en aquellos años teníamos excursiones. Un gran día sin colegio. Unas excursiones a los campos de Rociana que lo más lejos que íbamos era a la Reolla de Juan Ferraro, la dehesa de Paco López o al Hoyo La Arena. Unos sitios que nos resultaban maravillosos, mucha vegetación frondosa, dehesas de alcornoques y encinas, arroyos llenos de vida anfibia. Toda la mañana o tarde jugando por estos parajes. En otras ocasiones se proyectaban cine en la Oje del Llano. El Gordo y el Flaco, Cantinflas, o Marcelino Pan y Vino. Celebrábamos mucho estas actividades, éramos niños. Próximo audiolibro. Capítulo 3. Los juegos infantiles. Parte 1.